Listo, nuevamente para todos, muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta sesión sincrónica de nuestro curso Manejo Racional de Plaguicidas. A todas las personas que están en este momento conectadas, les doy la bienvenida. A las personas que están escuchando esta grabación de igual manera. ¿Listo? Vamos a continuar con nuestra temática eh, planteada desde nuestra primera sesión sincrónica. ¿Listo? Ya el día de ayer tuvimos la oportunidad de ver alguna parte de la historia de los plaguicidas, ¿cierto? Y también ver una parte de la clasificación de los plaguicidas, ¿vale? Como parte después del reconocimiento. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada para las personas que en este momento están conectadas, que de pronto durante el transcurso de la sesión, por algún motivo, se les desconecte, se retiren, la sesión sigue y continuará siendo grabada para que tengan acceso a ella. Una vez finalizada la sesión, procedo bueno, recuerden que la sesión se descarga y pueden acceder a ella a través de la pestaña del chat de esta herramienta Teams, ¿cierto? Ustedes acceden ahí a la grabación o a través del link de YouTube que les estoy compartiendo por correo electrónico, donde también estoy subiendo las grabaciones para más, para que se les facilite también por esa otra vía. ¿Listos? Entonces, nuevamente les doy la bienvenida. Recuerden que esa es una sesión abierta, tienen derecho no, sino es en esta sesión ustedes pueden participar con sus preguntas, opiniones, dudas, comentarios o cualquier otro aporte que consideren que es significativo para la temática que se está manejando. ¿Listo? Entonces la sesión es abierta, la sesión es de todos. Bueno, me va a permitir entonces compartir aquí, permítanme un momento. Pantalla. Listo. Sí, sí, sí está viendo en la pantalla, están mirando la diapositiva. Sí, señor, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, sí, señor. Listo, gracias. Bueno, para la sesión de hoy tenemos dos temáticas. La primera de ellas es las formulaciones de los plaguicidas. Es la primera parte de nuestra conferencia, bueno, de nuestra sesión, digámoslo, de la jornada del día de hoy, la temática del día de hoy. ¿Sí? Recordemos que es una formulación en un plaguicida. ¿Sí? La formulación a veces suele confundirse con la dosificación, ¿no? ¿Sí? Son dos conceptos, digamos, diferentes que vamos a ver. La dosificación es la cantidad del producto que se debe aplicar según las indicaciones del fabricante o del técnico, ¿cierto? Pero la formulación hace referencia a la presentación, a la forma en cómo se presenta la sustancia, en este caso plaguicida. Entonces nosotros tenemos presentación sólida, líquida o gaseosa en algunos casos de sustancias, ¿sí? Las formulaciones en nuestra vida cotidiana las utilizamos en diversos productos, ¿no? La crema dental, desodorantes líquidos para limpiar el piso, etc. Esas son las formas en que se presentan las sustancias, ¿listo? Los plaguicidas también tienen sus propias eh, formulaciones, ¿sí? Dependiendo de la naturaleza de la misma sustancia. Bueno, bueno. En muy pocos casos, la sustancia con acción plaguicida, es decir, la sustancia, el ingrediente activo de un plaguicida se utiliza solo, ¿cierto? Es decir, son muy pocos los productos cuyo ingrediente activo se utilice tal cual únicamente ese ingrediente activo, ¿sí? Porque ya porque generalmente el producto plaguicida viene aparte de la sustancia o ingrediente activo, viene acompañado con unos aditivos, ¿sí? Que mejoran, digamos, sus propiedades en algunos casos o hacen que él se mantenga las propiedades de plaguicida, ¿cierto? Por eso la mayoría de plaguicidas está compuesto por una o por varias sustancias, ¿listo? Entonces, un plaguicida, independiente de su formulación, que vamos a ver más adelante, está compuesto por un ingrediente activo y por ingredientes aditivos, ¿listos? Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un Roundup, ¿cierto? Del glifosato, ¿sí? Cuyo ingrediente activo, pues, es el glifosato, ¿cierto?
pero viene acompañado con unos ingredientes aditivos inertes y coayudantes, que le ayudan, digamos, a mantener la eficacia al ingrediente activo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Roundup no es que es únicamente su contenido sea glifosato cierto porcentaje, ¿no? Él viene de fábrica, en este caso por este laboratorio, con otros aditivos, ¿no? Recuerden que esos aditivos, su función no es alterar la acción biológica del ingrediente activo, no, más bien es su función es mantener las propiedades de ese ingrediente activo. ¿Listo? ¿Qué es el ingrediente activo? Entonces, el ingrediente activo es la molécula que desarrollan en los laboratorios, que es la responsable del blanco, de cumplir ese efecto biológico. Es decir, el ingrediente activo es la sustancia que tiene el plaguicida, que es la que en sí genera que el plaguicida tenga su efecto plaguicida. ¿Sí me entienden? Es decir, es la sustancia que está diseñada para eliminar ese hongo, para eliminar ese insecto, para eliminar esa bacteria, para eliminar ese nemato, ¿sí? Es la sustancia que se desarrolló para eso, ¿listos? Es la que tiene esa acción. Generalmente un plaguicida tiene un ingrediente activo, ¿cierto? Es decir, un producto plaguicida que se comercializa generalmente viene con un solo ingrediente activo, pero en algunos casos, algunas marcas, algunos laboratorios vienen combinados con dos o más de esos ingredientes activos, ¿sí? Eso ya depende, pues, del laboratorio, ¿cierto? O de la casa comercial de la casa comercial no, sino del laboratorio que los desarrolla, o de, 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 de la empresa que los está empacando, elaborando también, ¿sí? En estos casos, lo más común, ojo, cuando tiene más de un ingrediente activo, lo más común es que ambos tengan la misma acción. Por ejemplo, que sea un fungicida compuesto por dos ingredientes activos, que ambos sean fungicidas. Eso es como lo más común, ¿no? Sin embargo, también ya en el mercado encontramos productos que aparte que tienen varios ingredientes activos, dos, tres, que por ejemplo tienen acción insecticida y fungicida al mismo tiempo en un mismo producto, como combinado, ¿sí? Eso es lo que generalmente nos encontramos. ¿Y quién define esto? Téngalo en cuenta, lo define pues la empresa que lo está elaborando el producto. Lógicamente, para llegar a ese producto que combine dos sustancias activas, se tuvieron que haber hecho pruebas de compatibilidad, pruebas de eficiencia, para poder llegar a la conclusión y llegar al resultado de que efectivamente los dos ingredientes eran compatibles y al mezclarlos en una aplicación no iban a perder su efecto biológico. ¿Listo? Por eso es que esos ingredientes, esos productos se comercializan de esa manera ya mezclados. ¿Vale? ¿Qué es la recomendación? Pues la recomendación es siempre revisar, pues, por ejemplo, cuando se va a hacer una aplicación de dos productos, la recomendación que se le hace al productor es, por ejemplo, si va a hacer la aplicación de un producto que tiene dos ingredientes activos, y por ejemplo el productor va a comprar otro producto, pues ojalá que no esté repitiendo con ese otro producto alguno de los dos que ya está aplicando con el otro producto. ¿Me entienden? Es decir, a veces repiten una aplicación, ¿sí? Sin consultar que el ingrediente activo de pronto de un producto es el mismo que el otro, ¿sí? Entonces lo que están ahí repitiendo una aplicación, digamos que no está generando pues mayor cosa. Para identificar con alguna facilidad cuál es el ingrediente activo de un plaguicida, a cada uno de ellos se les ha asignado un nombre común, ¿cierto? O un nombre genérico. Digamos que es el nombre internacional que tiene ese ingrediente activo, no el producto plaguicida, ¿vale? No por ejemplo, el Roundup no es el nombre universal, es el nombre que le puso esa empresa que distribuye el Roundup, ¿no? ¿Sí? Me refiero a ese al ingrediente activo que compone el plaguicida. Ese sí es un nombre universal. ¿Listo? Ustedes lo que saben más que yo que un ingrediente activo de una sustancia plaguicida es la misma, ¿sí? Lo que cambia es el nombre comercial, ¿sí? Las empresas son las que compran los derechos del uso de esa molécula, son las que le ponen su nombre, ¿vale? Pero el ingrediente activo, la sustancia activa, la sustancia
activa, tiene un único nombre y es el mismo a nivel internacional. ¿Listo? Con eso se evita tener que usar el nombre químico. O sea, ese nombre comercial es ese nombre, perdón, el nombre común, el nombre genérico, es el que generalmente se utiliza para no usar el nombre que químicamente tiene esa sustancia. ¿Listo? Por ejemplo, miren acá, les tengo un ejemplo muy sencillo. La cipermetrina, creo que es muy conocida de pronto por algunos o varios de los que están conectados escuchando esta sesión. La cipermetrina es el nombre común. Ese es el nombre con el que se conoce ese ingrediente activo. ¿Listo? A nivel mundial. Es el mismo nombre. Bueno, ya en inglés tendría otra pronunciación, otra escritura, pero a nivel mundial se conoce como cipermetrina. ¿Listo? Sea aquí, sea en México, sea en Ecuador, sea en Argentina. Esa es la sustancia que tiene la acción. En este caso, insecticida. ¿Sí? El nombre común. Pero el nombre, esa cipermetrina tiene otro nombre, que es un nombre químico, que es el que está aquí abajo. Pues no lo voy a pronunciar porque pues no. Si ustedes lo ven ahí abajo, miren, ese nombre que está abajo, ciano 3-fenoxibencil, bueno, macis, trans, bueno, todo eso es el nombre químico de la cipermetrina. Entonces, por eso dicen que, por eso se dice que el ingrediente activo suele tener más bien es un nombre común o un nombre genérico, que es mucho más fácil de manejar en estudios, mucho más fácil de entender a nivel comercial, ¿vale? El otro es el nombre químico, ¿sí? Para que me tengan en cuenta. Tanto el nombre químico como el nombre común, esos dos nombres, cipermetrina el cistral, bueno, esos dos nombres son diferentes al nombre comercial del producto. ¿Listo? Un producto puede tener cipermetrina, ¿sí? Pero ya el fabricante es el que le pone el nombre a ese producto, ¿sí? El que compra el derecho de la molécula, por decirlo así. Esa compañía que fabrica ese plaguicida, pues le pone el nombre que considere. ¿Sí? Por ejemplo, siguiendo aquí el caso de la cipermetrina, ¿sí? Tenemos a nivel comercial, mire, tenemos Invertrina, Ripcor, Politrina, Ribo, Chepa, Nurel, Simbuch, todos esos son nombres comerciales, esos no son nombres reconocidos a nivel internacional, son nombres que cada fabricante le quiso poner, ¿sí? Pero ¿qué tienen en común todos esos? Que tienen el mismo ingrediente activo, ¿sí? ¿Cuál es? La cipermetrina, ¿sí? Entonces, esa es la primera cosa que también tenemos que tener en claro para dar un buen manejo de los plaguicidas, ¿sí? Pues de tal manera, nosotros podemos garantizar que si las personas entienden esto, pues pueden hacer o emplear eh, plaguicidas de manera bajo principios de rotación de ingredientes activos, ¿sí? Con el fin de evitar generar resistencias y posibles casos de ineficiencia de la aplicación de plaguicidas. ¿Listo? Entonces, la primera aquí conclusión es esa, ¿sí? Este es el mismo caso. Mira, ahí tienen el caso, en esta imagen que les estoy proyectando, tienen así como una ampliación pues de la etiqueta, en este caso de la cipermetrina, llamada aquí comercialmente Invertrina por el fabricante Invesa, ¿sí? Ellos le pusieron Invertrina, ¿cierto? Pero si nosotros miramos la etiqueta, vamos a mirar el ingrediente activo. Aquí nos dice que se llama cipermetrina, ¿sí? Algunos fabricantes utilizan, mírenlo allá abajito, por ejemplo, en esta Invertrina, ¿sí? Si nosotros miramos la etiqueta, aparte de estar el nombre común del ingrediente activo, ojo, que es cipermetrina, también ahí en la etiqueta, este fabricante Invesa nos pone el nombre químico, si se dan cuenta, ciano 3-fenoxibencil, bueno, ahí está en inglés. ¿Sí lo ven? Entonces, este fabricante Invesa nos pone ahí el nombre común, que es Invertrina, nos pone el nombre común del ingrediente activo, cipermetrina, y nos pone el nombre químico. Entonces, en esta etiqueta vemos los tres nombres que tiene este producto. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, ese es un ejemplo. Entonces, para que también tengamos en cuenta eso. El contenido del ingrediente activo de los plaguicidas se expresa como porcentaje en peso de las formulaciones sólidas o secas, 100 gramos por litro en formulaciones líquidas. ¿Listo? Es decir, qué tanta sustancia activa hay en
en ese envase, en ese empaque, ¿sí? Por ejemplo, aquí sigo con el mismo caso de la Ivertrin, de la cipermetrina. Este fabricante Invesa me está diciendo a mí que tiene 200 gramos por cada litro, ¿sí? O en esa presentación de litro, hay 200 gramos de la molécula activa de cipermetrin. ¿Listo? Ustedes dirán, pero hay otro, Chepa, bueno, no sé, hay otro producto que tiene 150, sí, claro, puede tenerlo, ¿listo? Puede tener otro tipo de contenido de un ingrediente activo. Como les indico, ¿quién define eso? Lo define el fabricante, lo define la casa comercial que lo está ofertando, ¿vale? De pronto hay unos productos que vienen muy específicos para ciertos cultivos, cuyas pruebas de eficacia ya han comprobado que a ciertas dosificaciones, cierta cantidad de ingrediente activo por litros o por porcentaje funciona mejor para esas plagas en específico, pero eso lo define bajo estudios, ¿no? Entonces, el producto comercial, ese que nosotros compramos, que ustedes ayudan a comercializar, ese producto ya es el resultado de una serie de ensayos que se hicieron donde a esos porcentajes o o a ese gramaje ha demostrado que tiene eficiencia en el control de ese blanco que se quiere eliminar, erradicar. ¿Listos? Entonces, esa es otra cosa que también se tiene que mirar. Algunos ejemplos de ingredientes activos. Ingredientes activos hay hartos, ¿listo? Hay harta sustancia activa y cada vez descubren una nueva y cada vez sacan y reemplazan otra, ¿sí? ¿Por qué? Por muchas cosas. La tecnología va avanzando, las investigaciones van mejorando, se van reconociendo nuevos mecanismos de acción, se van identificando nuevos patógenos. Entonces, eso hace necesario que también la industria de los plaguicidas también vaya evolucionando, ¿sí? Si antes digamos que era un pool, únicamente estábamos hablando de unos 20, 21 ingredientes activos, ahorita ya hablamos de muchísimas más sustancias activas. ¿Por qué? Porque la industria plaguicida, la industria, en este caso, que fabrica productos plaguicidas ha evolucionado, es decir, hay mucha más tecnología, ¿sí? Ya tenemos productos mucho más específicos, ¿sí? En moléculas, de igual manera que moléculas que van perdiendo su eficiencia, las van descontinuando, ¿sí? Y van siendo reemplazadas por otras más eficientes, más eficaces. De igual manera, sustancias activas que a nivel mundial, a la par también, están desarrollando sustancias activas de plaguicidas, a la par también las instituciones mundiales de salud también están haciendo estudios para sacar esas otras sustancias activas del mercado, porque ya se están asociando a ciertos problemas. Entonces, por eso esto es muy dinámico, ¿sí? Nosotros cada vez vemos productos nuevos, ¿sí? O vemos renovaciones de productos con alguna otra adición, algún otro gramaje. Bueno, esto es un tema muy dinámico, ¿cierto? Del tema de los plaguicidas. Aquí hay algunos ejemplos de ingredientes activos junto a algunos nombres comerciales. Bueno, no sé si alcanzan a ver bien ahí. Bueno, ahí tenemos Proginet, Simoxanil, bueno, Metalaxil, Fosemil, Enamidol, Simoxanil, Folper, Mancozeb. Son ingredientes activos y al frente hay algunos nombres comerciales con los cuales se distribuyen para el uso esos productos. ¿Listo? Yo les decía a ustedes que el producto plaguicida únicamente no estaba compuesto por su ingrediente activo, sino que el fabricante le adiciona algunos ingredientes que se conocen como ingredientes aditivos, ¿sí? Esos ingredientes aditivos no es que vayan a alterar la capacidad. Recuerden que en mi plaguicida lo que realmente genera que el resultado se dé es el ingrediente activo, porque ese ingrediente activo fue diseñado para eso. O sea, en un laboratorio lo hicieron, fue para eso. Entonces el fabricante, bueno, tiene que cuidar que la eficiencia de ese producto, de ese ingrediente activo no se vaya a perder por ponerme yo a experimentar haciéndole alguna otra mezcla, ¿sí? Porque vamos a perder la efectividad del producto y vamos a decir que es malo, no sé, ¿sí? Cuando, digamos, la sustancia activa fue diseñada con un fin específico. Entonces, por eso los fabricantes tienen mucho cuidado, hacen muchas pruebas al momento de adicionarle algún elemento al plaguicida para empacar. Como les indico, los ingredientes activos, si ustedes miran en las etiquetas de los plaguicidas,
Eso ya vienen ahí, pero es que ese es el resultado de una experimentación que se hizo, ¿sí? De verificar que efectivamente no generó ninguna afectación. ¿Listo? ¿Para qué utilizan los ingredientes activos los fabricantes de los plaguicidas? ¿Sí? Para facilitar, primero, por ejemplo, para facilitar su aplicación, para mejorar su acción y evitar la descomposición de esa o la degradación del ingrediente activo. ¿Sí? En las etiquetas también estos aditivos aparecen como ingredientes inertes. ¿Listo? Existen varias clases de ingredientes aditivos. Los más comunes que tenemos son solventes, portadores, surfactantes y otras categorías. Por ejemplo, miren los solventes, ¿sí? Muchos de los ingredientes activos con acción plaguicida salen de un laboratorio y esos ingredientes activos que, por ejemplo, hace la Bayer, digamos, son así tal cual como sale la sustancia, no se disuelven bien en agua. ¿Sí? O sea, el plaguicida es bueno, pero al disolver el agua, al disolverse en agua, no se va a disolver bien, se corta, ¿sí? Entonces se separan las capas, ¿vale? Entonces, se utilizan unos aditivos para que ese plaguicida se desate bien en agua, sin alterar la sustancia activa, ¿sí? Esos productos se les conocen como solventes, ¿sí? Generalmente utilizan productos hidrocarburos, cetonas, alcoholes, etcétera. Bueno, eso lo saben más los químicos, pero utilizan este tipo de sustancias para hacer que este ingrediente activo se disuelva mejor en el agua. Ojo, sin comprometer la eficiencia y la eficacia de la sustancia activa. ¿Listo? También ellos cuando hacen esos empaques, las empresas productoras de agroquímicos, ellos tienen que tener cuidado de qué tipo de solvente utilizan, porque si no hacen una buena elección de un solvente, ese solvente también puede tener un grado de toxicidad, que mezclado con el del ingrediente activo, pues aumentaría la toxicidad del producto. ¿Listo? Entonces, hay que tener, digamos, el fabricante tiene que tener cuidado con eso y tiene que saber. Generalmente, como les vuelvo y les indico, los productos que ya están comercializados ya surtieron todas esas pruebas y si llega a tener alguna toxicidad, es decir, si la toxicidad del ingrediente del plaguicida aumentó debido al solvente, pues ya la misma información de esa categoría toxicológica me la está dando la etiqueta. ¿Listo? Entonces, por ese lado no hay ningún problema. ¿Listo? Tenemos otro tipo de ingredientes activos que son los portadores. ¿Correcto? Son sustancias que se emplean en formulaciones como rellenos, diluyentes o portadores del ingrediente activo. ¿Sí? Se trata de polvos como el caolino, el talco, gránulos de carbonato de calcio, o sea, como cal, piedra pómez u otro material, aceites vegetales o minerales. ¿Sí? Por ejemplo, estos portadores son muy utilizados en las formulaciones que vienen sólidas, ¿sí? En los productos que vienen en polvo. A veces esto lo que hace es facilitar la adherencia de la sustancia activa, ¿sí? Y evita su compactación. Entonces se mezcla con estos portadores, ¿sí? Para facilitar su aplicación. ¿Listo? Tenemos también otros ingredientes aditivos que son los surfactantes. Son ingredientes que se emplean junto con el ingrediente activo para mejorar su acción o para facilitar su aplicación. ¿Sí? Esos creo que ya son los más comunes. Se conocen como humectantes, adherentes, dispersantes, detergentes, emulsificantes. Lo que hacen ahí es facilitar que la aplicación del producto y que el producto se fije donde queremos que se fije. Entonces, esos surfactantes me ayudan a que mi producto no se pierda en una aplicación. ¿Listos? Otros ingredientes activos, aditivos, perdón, que utilizan las casas que desarrollan productos plaguicidas, ¿sí? Ojo, recuerden que hay una diferencia entre una casa que desarrolla un producto plaguicida y hay una diferencia en el laboratorio que desarrolla un ingrediente activo. No sé si me entiendan, ¿sí? Una cosa es el laboratorio que desarrolla la molécula del ingrediente activo y otra cosa es la casa comercial que compra los derechos de esa molécula, es decir, compra la fórmula, por decirlo así, y con esa fórmula elabora sus productos plaguicidas. Es decir, compra la sustancia activa y le adiciona los aditivos pues, que considere que no le cortan la acción y saca un producto comercial con el nombre que quiera. Son dos cosas diferentes. ¿Listos?
Por ejemplo, la Bayer tiene sus propios laboratorios, la Bayer es dueña de moléculas, ellos mismos han hecho investigación, ¿sí? Pero a la vez la Bayer también produce productos. O sea, nosotros también encontramos productos producidos por Bayer, ¿sí? Comercializados por Bayer. Ellos hacen las dos cosas. Pero hay otras empresas que no, lo único que hacen es adquirir el derecho del ingrediente activo, la molécula, y lo que hacen es, hacen sus propios productos también, ¿sí? Pero tienen que comprar la molécula, ¿vale? Bueno, los ingredientes aditivos, hay otro tipo de ingredientes aditivos, ¿sí? Son sustancias, lógico, ojo, que se utilizan en ciertos productos plaguicidas con algunos fines específicos. Mire, los más comunes que se utilizan son odorizantes, ¿sí? Los odorizantes son ese olor característico que tienen los plaguicidas. A veces la sustancia activa de un plaguicida no tiene ningún olor, es incolora, inolora, ¿sí? Pero entonces, al tener esa propiedad, el ingrediente activo en un plaguicida, pues es potencialmente peligroso. Por eso el fabricante del producto plaguicida, para evitarse problemas a su cliente, a su consumidor, le agrega sustancias odorizantes. Esos olores fuertes que tiene el plaguicida no es por la sustancia activa como tal, es una sustancia que se le agrega al plaguicida como tal para advertir que eso no se puede beber, que eso no es alimento. ¿Listo? Lo mismo los colorantes. Muchos plaguicidas son incoloros, así como el agua. ¿Sí? Entonces, también lo mismo, para evitar confusiones, el fabricante le coloca alguna sustancia colorante para que se diferencie de agua a otros líquidos. Generalmente utilizan colores fuertes, ¿no? Y ustedes lo saben, colores naranjas, colores rojos, colores amarillentos, colores que uno dice, este no es un color que sea agua, ¿sí? Entonces ya genera la duda. También se les adicionan sustancias eméticas, ¿sí? El emético son sustancias que generan de una vez, digamos, una reacción al momento pues digamos que si es decir, si la persona, yo no digo que por error, porque uno por error no se toma plaguicida, digamos que si una persona ingiere un plaguicida, ¿sí? El emético es la sustancia que algunos plaguicidas tienen, que son los que generan esa sensación de que inmediatamente toca las glándulas salivales y la boca, va a generar repulsión, ¿sí? Digamos que la naturaleza de esa sustancia hace que inmediatamente la persona tenga deseo de vomitar. ¿Listo? Pero no es el plaguicida en sí, sino la sustancia que le adicionan para generar esa reacción. Lo mismo agentes amargos, ¿sí? Que le atribuyen sabor amargo a un plaguicida, como les indico. No es porque uno quiera hacer el ejercicio, ¿no? Sino que ellos lo hacen también por esos fines, ¿no? De prevenir, digamos, alguna confusión. Anticompactantes, bueno, eso sí para los productos generalmente que vienen en formulaciones sólidas para que no se aglomeren, ¿sí? Y estabilizantes para que eviten la descomposición del ingrediente activo. Esos son otros tipos de aditivos que se adicionan, ¿vale? Entonces, ahí vemos la primera diferencia, porque un producto comercial, a pesar que tenga el mismo ingrediente activo, porque un producto comercial es más costoso que otro. Digamos, por ejemplo, si ambos tienen cipermetrina, porque uno vale más que otro, ¿sí? Una de las causas es porque, digamos, un fabricante, una compañía que fabrica el producto, le coloca más ingredientes aditivos, ¿sí me entienden? Tiene más aditivos, ¿sí? La otra no, ¿vale? Eso primero hace que les incremente el costo, así sea el mismo ingrediente activo. Otro, pues lógicamente, es la trayectoria de la compañía que fabrica, ¿sí? Entonces, a veces son los productos de empresas que hasta ahora están emergiendo o comenzando mercados, pues más económicos que unos que ya tienen mayor trayectoria, ¿sí? No quiere decir en este caso que sea bueno o malo. Recuerden bien, por favor, lo que me hace bueno el producto en sí es la sustancia activa que tiene y pues lógicamente el manejo racional que se le hace, ¿vale? Para que me entiendan, por ejemplo, uno va al médico, el médico le puede decir a usted, yo le formulo a usted que se tome que se tome acetaminofén, ¿sí? Para el dolor. Y usted va a otro médico y le dice, no le voy a formular, no, le dicen a usted, yo le formulo Dolex. Entonces usted va a decir, no, ese doctor es mucho mejor porque me formuló Dolex, el otro me formuló acetaminofén. Pero usted mira la etiqueta del Dolex, pues el Dolex tiene acetaminofén, ¿cierto?
La cuestión es que, digamos, uno tiene en su cabeza el nombre comercial Dolex, uno lo asocia como a, es mejor a tomar un simple acetaminofén, ¿sí? Pero básicamente la esencia de un Dolex es el acetaminofén, ¿sí? Sin embargo, lo que hace diferente el Dolex también es que él tiene otros ingredientes adicionales al acetaminofén, ¿sí? Ya tiene otros, bueno, otros compuestos que de pronto hacen que el alivio sea más rápido. Pero en sí, la sustancia activa por dentro de eso es un acetaminofén, ¿sí? Eso mismo pasa con un plaguicida, ¿sí? Puede que tenga más aditivos, que sea más adherente, que resista más en una lluvia, ¿cierto? Me perdure más la integridad de la sustancia en sí, pero digamos, siempre nosotros vamos a tener en cuenta es el ingrediente activo en el plaguicida o los ingredientes activos, ¿listos? Bueno, ahora sí miramos el tipo de formulaciones, ¿listo? Recuerden muy bien la formulación. No vayamos a confundir nuevamente el término formulación con dosificación, ¿sí? Suena como parecido, ¿no? ¿Cuál es la formulación? No, la formulación son a veces uno dice, no, pues la formulación es que se lo formulo que tanto por caneca, no, esa no esa es la dosis, ¿sí? Forma de aplicación. Pero la formulación, recuerden muy bien que es la presentación de la sustancia. Entonces, nosotros tenemos tres tipos de formulaciones de los plaguicidas. Tenemos formulaciones sólidas, líquidas y en algunos productos vienen gaseosas, ¿sí? Gaseoso en forma de un gas comprimido. Por ejemplo, los insecticidas estos para los mosquitos, ¿no? Esos vienen en un aerosol. Esa es una formulación gaseosa, ¿cierto? Y hay muchos plaguicidas de uso industrial, pues en agricultura casi no se usan. De pronto, a nivel de desinfección en algunos invernaderos sí se utilizan sí formulaciones gaseosas, ¿no? Donde necesitan espacios totalmente herméticos, cerrados, y se hace la liberación de un gas con fin plaguicida, ¿sí? A campo abierto no se puede utilizar esos productos, ¿sí? Pues por eso se utilizan a campo abierto la mayoría de nuestros cultivos, formulaciones líquidas o sólidas, ¿vale? Pues las primeras formulaciones sólidas tenemos que hay varios tipos, ¿no? Miren, tenemos los famosos polvos mojables, se reconocen por la WP que tiene la etiqueta de nuestro producto, ¿sí? Es una formulación en polvo para ser aplicada como una suspensión después de su dispersión en agua, ¿sí? Estos polvos mojables toca prepararlos, lógicamente primero hay que tener en cuenta, hay que desatarlos primero en un baldecito, no hay que aplicarlo directamente en la máquina, ¿sí? O en el, digamos, o en la caneca, generalmente hay que desatarlos primero en un volumen menor y luego sí va a agitarlo bien y añadirlo ya a nuestro equipo de aplicación. ¿Por qué? Porque si se aplican directamente en el equipo de aplicación, lo que vamos a correr riesgo es que se nos pueda compactar, no se desate bien y tape los filtros o las boquillas. Vamos a tener ahí unos retrasos en la operación. Polvos mojables. Tenemos ahí un ejemplo, mira el Ditán, ¿sí? Digamos, Ditán, ese producto, mírenlo ahí, ustedes dice M45WP, polvo mojable, ¿vale? Tenemos polvos solubles. El polvo soluble es mucho más fácil de aplicar que el polvo mojable, ¿sí? Él se desata más rápido que el polvo mojable. Se mezclan en agua, se ven agitar, tener cuidado al mezclar. Lo que pasa es que el polvo soluble, sus siglas es SP, ¿sí? SP es polvo soluble. Entonces, la persona debe saber también tener en cuenta estas formulaciones para saber cómo hacer la mezcla. Estos polvos solubles, por ejemplo, ellos sí se pueden aplicar más fácil, ¿sí? Es un polvo más fino, se desata mucho más rápido que un polvo mojable, ¿sí? El problema es que al ser tan fino, toca tener cuidado donde usted esté haciendo la mezcla, ¿sí? Porque si pasa un viento, pues entonces se le puede, si usted no tiene cuidado, se le puede meter el polvo, el plaguicida en la boca, la nariz o en los ojos. Por eso, estos polvos solubles en las recomendaciones de aplicación de mezcla, dice que siempre hay que tener por lo menos gafas y tapabocas puestos, ¿sí? O una careta. Tenemos ese ejemplo de ese insecticida Orten, mire, ahí dice Orten 75% OSP, polvo mojable, ¿sí? Luego tenemos gránulos dispersables, WG, ¿sí? Entonces, esta formulación también es sólida, son gránulos que se aplican en el agua y están diseñados para desatarse rápidamente en el agua. ¿Listo? Estos gránulos dispersables generalmente vienen con mayor concentración de ingrediente activo. ¿Listos?
Por ejemplo, aquí tenemos el Panzer, un herbicida que viene en esa presentación WG, gránulos dispersables. Tenemos otros granulados de aplicación directa, GR, también viene en una presentación sólida, constan de un ingrediente activo en baja concentración, ¿listo? Y un portador inherente, puede ser una arcilla, no, puede ser un talco, una sustancia inerte, ¿cierto? De tal manera que permite que la liberación de ese ingrediente activo sea un poco más lenta, ¿vale? Las formulaciones especiales de granulados se diferencian en el tamaño del gránulo. Se aplican sin diluir en el follaje, en el suelo, cerca de raíces. Estos productos a veces son de una liberación más lenta, ¿sí? Este gránulo de aplicación directa, ¿sí? El gránulo dispersable concentra mayor, el anterior, el WG, concentra mayor ingrediente activo, porque él solamente se necesita tener contacto con agua y se libera, ¿sí? Entonces, para su aplicación, es básicamente para una liberación rápida, una absorción inmediata. A cambio, los gránulos de aplicación directa, los de abajo, GR, tienen más poquito ingrediente activo y una mayor cantidad de ingredientes inertes, es decir, como que el que lo encapsula, porque como se aplican directo, pues hay que esperar que se liberen, tiene una, pues dependiendo la molécula de la indicación del fabricante, ¿sí? Metal Pro es un ejemplo de él. Miren que ahí dice 5GR, granulado, ¿vale? También tenemos polvos para aplicación directa, el famoso, por ejemplo, el Lorsban, ¿no? Él viene con su sigla DP o AP, ¿no? Que significa como polvo seco, polvo fino, ¿cierto? Polvo de contacto, ¿sí? Estos tipos de formulaciones vienen básicamente para ser aplicadas sin ningún tipo de dilución, o sea, no se desatan en agua. Se aplican directamente sobre el material que yo quiero, digamos, que quiero, el material en el cual yo quiero evitar que haya la proliferación del agente patógeno, ¿vale? Ya sea herbicidas, ya sea un efecto fungicida o en él se aplica directamente. Esto es muy utilizado sobre todo en espolvoreo de semillas o de algún tipo de producto vegetal que esté en condiciones de almacenamiento. ¿Listo? Cebos tóxicos, ¿sí? Los famosos pellets, GBRB, ¿sí? Estos cebos tóxicos son, como su nombre los dice, un cebo es una sustancia que está diseñada para atraer algún tipo de organismo. ¿Listo? Eh, Además del ingrediente activo, es decir, de la sustancia plaguicida, sus aditivos, sus sustancias aditivas o inertes, son sustancias que tienen algún efecto atrayente sobre la plaga a controlar, ¿sí? Recuerden que es un cebo, necesita atraer a el blanco biológico para que la sustancia activa pueda ser, digamos, tenga su fin, ¿sí? Entonces a veces se utilizan olores, se utilizan harinas, ¿sí? Y se utilizan algunos preparados especiales, ¿cierto? Que le generan algún tipo de atracción a la plaga. Tenemos el caso, por ejemplo, de los raticidas, ¿sí? Para control de hormigas, ¿vale? Aquí tenemos el ejemplo de un cebo, que es el alodrín, ¿cierto? Sus siglas RB. Hay que tener mucho cuidado con la aplicación de este cebo tóxico, porque su misma naturaleza de ser atrayente, en presencia de animales domésticos, perros, gatos, gallinas, pues ¿En estos cebos ingresa la matababosa también? Sí, la babosa también se siente atraída. Hay unos cebos especiales para babosa, ¿sí? Para el babosín, para la babosa. Y lo mismo para los caracoles. La recomendación de estos, ojo, es el manejo, ¿no? Porque por su, digamos, se tienen que mantener en su empaque y la zona donde se aplique es una zona que esté limitada, tenga el acceso limitado a cualquier otro tipo de especie, sobre todo doméstica, ¿vale? Para evitar problemas. Luego tenemos las formulaciones líquidas. Las anteriores, recuerden, eran sólidas. Todas las formulaciones sólidas en las que los fabricantes pues nos elaboran sus productos. Entonces, ¿quién depende? Yo puedo tener, sí, lógicamente, por ejemplo, una formulación sólida y líquida de una misma sustancia activa. Claro que sí.
¿sí? ¿Quién determina? Pues el fabricante, ¿listo? Es el fabricante el que dice, ¿sí? Las formulaciones líquidas generalmente son las más fáciles porque son en las que vienen las sustancias activas. Y a veces hacer el proceso de conversión de una sustancia activa que viene líquida del laboratorio a una formulación sólida es más costoso. ¿Listo? Por eso la mayoría de productos plaguicidas a veces vienen en forma líquida, ¿sí? Sin embargo, como les indico, eso ya es decisión del fabricante de cómo nos la distribuye a nosotros. Nosotros lo único que necesitamos es garantizar que la sustancia activa sea la que nos haya formulado el técnico, sea la que esté en técnico, el profesional agro, sea la que efectivamente vaya a controlar la plaga del problema que tiene. ¿Listo? De resto, pues ahí ya son cuestión de qué, de costos, de preferencia por marcas, de acceso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo quisiera, digamos, a nivel regional comprar ciertas marcas, pero no las hay. Entonces, eso también es otra limitante. Entonces, yo tengo que mirar siempre, digamos, la sustancia activa. ¿Listos? Tenemos las formulaciones líquidas. Entonces, aquí también tenemos dentro de las líquidas varias clasificaciones, ¿no? Tenemos concentrados emulsionables, que sus siglas son S. Entonces, el producto, si el producto viene con su nombre comercial y abajo dice una S, es un concentrado emulsionable, ¿sí? Ese concentrado emulsionable es el más usado por los fabricantes, ¿cierto? El ingrediente activo generalmente, eh, como les indiqué, vienen insolubles en agua. A veces el ingrediente activo no se mezcla muy bien con agua. Estos concentrados emulsionables tienen un aditivo que los hacen que se desate mejor en agua, ¿sí? Ese ingrediente activo, ese aditivo, perdón, es el que hace cuando yo hago una mezcla, por ejemplo, un concentrado de estos emulsionables, al momento de hacer la mezcla, la solución o la mezcla misma tome un color acuoso como lechoso, es por la acción del aditivo, ¿sí? Entonces, ¿es para qué? Porque como es tan espesa en la naturaleza de las sustancias activas, se necesita que algo la vuelva más, que permita que se mezcle mejor con el agua. ¿Listo? Tenemos el ejemplo de ese insecticida dinastía, ¿sí? Que vienen en concentrado emulsionable. Luego tenemos otros concentrados solubles, este sí es más fácil de aplicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ingrediente activo de esta sustancia sí es soluble en agua, es decir, ese sí lo puedo aplicar directamente en agua, ¿sí? Eh, él mismo se va a desatar sin necesidad de aplicarle algún tipo de aditivo. O sea, el mismo, su naturaleza ya viene para que él mismo se desate, ¿sí? No son abrasivos, ¿sí? El tema con los fertilizantes, igual con cualquier plaguicida, ¿no? Tengamos en cuenta que la aplicación con cualquier plaguicida hay que tener en cuenta la calidad del agua, ¿sí? Hay que tener cuidado con el agua. Muchas veces el agua, los plaguicidas tienen ciertos pHs y el agua tiene también su propio pH. Entonces, al hacer una mezcla, pues ahí procede pues, un proceso, una reacción química que hace que se corte el efecto de algún plaguicida, ¿sí? O se aumente quizás también la acción tóxica por temas no del producto, sino de la calidad del agua. Entonces, muchos plaguicidas no van con aguas duras, aguas, es decir, con unos pHs altos. ¿Sí? Cuando digo altos, es decir, pHs tipo alcalinos, ¿no? Que es la mayoría de las aguas que se utilizan para eso, ¿no? Las aguas de riego generalmente son aguas con pHs altos, pHs más de 6, de 7, ¿sí? Entonces, por eso se recomienda tener en cuenta el pH del agua y utilizar algún tipo de regulador de pH de agua para la mezcla de nuestros plaguicidas. Por eso garantizamos que no se nos pierda la efectividad del mismo. ¿Listos? Suspensiones concentradas, CSC, tienen el aspecto de una crema espesa de coloración variable, la cual al echarla en agua forma una suspensión. Suspensión es decir, como que se corta, ¿no? Como que se sube el producto, ¿sí? Como que se tiende, no, se sube, no, perdón, se tiende a sentar, ¿no? Por eso ese producto toca agitarlos muy bien cuando tienen esa SC, ¿sí? Hay que agitarlo muy bien porque se tiende a aceptar lo más sólido del producto en la parte inferior y la parte acuosa pues en la parte superior del envase. ¿Listo?
requieren agitación durante la aplicación y son abrasivas. Abrasiva quiere decir que frente a la presencia de algún material tipo metálico en nuestro equipo de aplicación, con el tiempo me va a generar cierto desgaste. Entonces hay que tener en cuenta también la naturaleza del producto. ¿Listos? Esas son los tipos de formulaciones que nosotros encontramos dentro de nuestros productos plaguicidas. ¿Vale? Que nuevamente les digo, ¿quién determina eso? Pues el fabricante, ¿cierto? El, 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 el fabricante es el que determina cómo nos da la, la formulación del producto que él está vendiendo. ¿Listos? ¿Alguna pregunta ahí hasta ahí? Vamos bien. No, señor. Gracias. Bueno. Y nuestra segunda parte de la sesión sincrónica de hoy, bueno, lo primero era que entendiéramos, o que entendiéramos no, sino que hiciéramos un recorderis más bien de las formulaciones, ¿no? Es importante tener en cuenta la formulación del plaguicida y tener en cuenta el ingrediente activo. Recuerden que nuestro curso es manejo racional de plaguicidas. No podemos dar un manejo racional de plaguicidas si, si se han dado cuenta, hemos venido en secuencia nuestro curso, ¿sí? Para hacer un manejo racional de plaguicidas, según nuestro decreto, según la normatividad, lo primero es agotar cualquier otra medida de control, ¿sí? Si ya vemos que después de hacer un manejo integrado no funcionaron nuestras prácticas, pues ahí sí vamos a entrar con el manejo de plaguicidas, ¿listo? Pero para hacer el uso de plaguicidas tenemos que haber conocido cuál es la plaga, pues por eso nosotros dimos el concepto de plaga, ¿cierto? Tenemos que reconocer cuáles son los tipos de plagas, por eso nosotros vimos que los insectos, que los arañas, ¿cierto? Después de eso, nosotros seguimos mirando que frente a cada plaga hay un producto específico, que si son insectos, insecticidas, que son hongos, fungicidas, ¿listo? Eso también lo recordamos en nuestro curso. Después de eso miramos que si vamos a utilizar un plaguicida, pues tenemos que conocer que un plaguicida, pues para su elección hay que tener en cuenta el ingrediente activo, ¿sí? Porque ese ingrediente activo es el que me va a mí a controlar ese hongo, ese insecto, ese ácaro, ese nematodo. Eso también lo vimos. Y vimos ahorita que adicional a esa información que les acabo de mencionar, también es necesario conocer la formulación del plaguicida. ¿Para qué? Para hacer una buena aplicación. ¿Listo? Ahí vamos como en secuencia. ¿Listo? Ahora, entendiendo ya que los plaguicidas tienen sus formulaciones, que tenemos que tener y leer la etiqueta para saber cómo es la formulación, ¿sí? Nosotros ya sabemos cómo, ya debemos entender cómo hay que decirle a la persona, que la persona lea y tenga en cuenta las indicaciones para hacer las mezclas y la aplicación a partir de la naturaleza del mismo producto, ¿sí? Ahora miramos unos conceptos básicos de toxicología, ¿sí? Nosotros ayer, el martes, creo que hablamos de plaguicidas, ¿no? Hay mucha definición, pero un plaguicida a nivel general tiene la concepción que es un veneno, ¿sí? De pronto habrán personas que dirán, no, pero ingeniero, no es un buen término para referirse a un agroinsumo, ¿sí? Yo lo hablo desde el punto de vista común, ¿sí? O desde la concepción común que tienen muchas personas, pues frente a un producto de esta naturaleza, ¿listo? Si bien sí es un agroinsumo, ¿vale? Sin embargo, pues la naturaleza de un plaguicida es que genera alguna toxicidad o alguna respuesta negativa a un organismo. ¿Listo? Que es letal para algunos y puede ser, digamos, que no letal para otros organismos como el de nosotros. Sin embargo, lo que tienen en común es que son peligrosos, ¿vale? O son tóxicos, ¿sí? ¿Qué es un veneno, un tóxico? Como una sustancia que al ingresar a un organismo altera su funcionamiento normal, provocando un estado de enfermedad o la muerte, por medios no mecánicos. De lo anterior se desprenden varios conceptos importantes. O sea, un plaguicida lo que es una sustancia, o que es algo tóxico, que es una sustancia tóxica. Lo que dice ahí, ¿sí? Algo que le genere al organismo una reacción que no es normal, ¿sí? Entonces, cuando usted
entra en contacto con un plaguicida, si usted tiene mareo, usted tiene una respuesta frente a la toxicidad de ese producto, ¿sí? Si usted vomita al olerlo, es porque la toxicidad de ese producto le generó a usted un malestar. Entonces, esto también depende de la naturaleza del organismo, ¿no? Hay personas que no, digamos, no les causa ninguna reacción, hay otras personas que sí, ¿sí? Que se marean, que les lagrimea el ojo, que tienen problemas les genera algún tipo de psoriasis, de dermatitis, ¿sí? Las reacciones del producto son, digamos, diversas en los organismos, ¿sí? Y como dice ahí la definición, el plaguicida en algunos casos tiene acción letal, es decir, puede causar la muerte del individuo y en algunos casos no letal, ¿vale? Para que tengamos acá algunos conceptos básicos de toxicología, mira, ahí hay unos 4 conceptos que a nivel normativo me dice, el Ministerio de Salud me dice, cuando estamos hablando de sustancias plaguicidas, ellos mencionan antes de empezar a hablar toda la normativa, me dice, tenga en cuenta estos conceptos porque es de los que vamos a hablar. ¿Sí? Lo mismo, si vamos a hacer un buen uso de manejo racional de plaguicidas, quiero que nosotros entendamos estos 4 conceptos que están ahí. Primero, exposición. ¿Qué es la exposición frente a un plaguicida? Es el contacto efectivo del tóxico con el organismo, ¿sí? Contacto efectivo, ¿sí? Nosotros, ustedes en la vida cotidiana, manipulamos y trabajamos con plaguicidas. Quizás en este momento me estén escuchando en alguna charla y si se dan la vuelta o miran en el mostrador que tienen, ahí hay sustancias plaguicidas, ¿sí? Pero ustedes no tienen ningún tipo de exposición. La exposición es cuando, si ustedes abrieran o se les derramara ese producto y les tocara la piel, de pronto sí la exposición por vía inhalatoria, porque hay algunos productos que huelen, ¿cierto? O que de pronto en el transporte se rompen y queda el olor. Digamos que esa sí sería una exposición, ¿sí? Entonces, la exposición es cuando hay un contacto efectivo, ojo, efectivo del tóxico con el organismo. Cuando lo toco, cuando me salpica, cuando lo huelo, ¿vale? Esa es la exposición, contacto efectivo, ¿sí? Yo no estoy expuesto a un plaguicida mirándolo desde la vitrina, no. Estoy expuesto si cojo, lo abro y toco con las manos, guantes, ¿sí? La dosis. Ahora, la dosis es la cantidad de sustancia a la que se está expuesto y la duración de esta. Listo, yo tuve contacto con un plaguicida porque lo toqué sin guantes. ¿Sí? La dosis es qué tanta cantidad de esa sustancia toqué yo y cuánto tiempo duré con la sustancia en mi mano, ¿cierto? O cuánto tiempo duré con esa salpicadura o qué tanto me salpicó en un brazo, en un ojo, en la cara antes de yo tomar las medidas. Esa es la dosis. ¿Listo? Estamos hablando desde el punto de vista toxicológico, no desde la dosis, no estamos hablando de la dosis para utilizar el producto, no sé si me entienden. ¿Listo? Tenemos la respuesta. La respuesta es la reacción del organismo, es decir, a la sustancia tóxica. Es decir, si yo por accidente toqué el plaguicida porque descargaron de bodega, llegó una caja, no me di cuenta y una de esas venía con una botella de esas venía rajada, ¿sí? Y se derramó la mitad del líquido y yo no me di cuenta, ¿sí? Porque tenía gripa, tenía la nariz tapada, no me di cuenta, o sea, cogí la caja con mis manos y entonces iba a empezar a desempacar para poner en el mostrador puro, ¿sí? Entonces tengo exposición porque la toqué, ¿sí? Segundo, la dosis, yo no me lavé la mano de manera inmediata, yo apenas me sequé con el overol. La respuesta es qué pasó con mi cuerpo al momento de tocar ahí, ¿sí? Mucha gente, como no hay ningún tipo de respuesta, pues sigue con su normalidad. Pero como les indico, la respuesta depende del organismo. Hay unas personas que al momento en que tocó uy, no, mire, la mano de una vez se me cuartió, ¿sí? La mano de una vez se me la mano me puso roja. Uy, no, tan pronto cogí esa caja, me mareé, ¿sí? No, me dieron ganas de vomitar, los ojos se me pusieron rojos. Esa es la respuesta. Es lo que en cada organismo genera la exposición a una sustancia tóxica. ¿Listos? Y la toxicidad ya es la capacidad de una sustancia para producir efectos adversos, es decir, la capacidad que tiene la sustancia para hacerme desmayar, hacerme vomitar o, en un caso más grave, pues para matar, ¿vale? Esos son 4 conceptos que, digamos que en el punto normativo está el ministerio, bueno, la legislación me dice, cuando hablamos de toxicología, la persona tiene que tener claro esos 4 conceptos. ¿Y para qué? ¿Sí?
La respuesta del organismo se dice, la respuesta del organismo. Ojo que aquí yo no estoy enfocado al blanco biológico, yo no estoy enfocado al insecto, ni al hongo, ni al nemato, estoy enfocado a mí, como manipulador, ¿listo? Como aplicador, ¿vale? La respuesta del organismo está condicionada a la dosis, ¿sí? Es decir, se habla que de estos son otros conceptos que también quiero que ustedes se lleven hoy. Se habla de dosis inútil, dosis efectiva, dosis tóxica y dosis letal. Uno cuando hace estas charlas, digamos, si uno dice, la gente dice, no, pues entre más poquito, pues es menos dañino. Otros dicen, no, entre más poquito, al contrario, pues yo me enfermo más. ¿Sí? Mucha gente tiene pues esa concepción, ¿no? Que si el veneno es poquito, pues es más grave. No, como fue harto contacto, pues es menos grave. ¿Sí? Eso es lo que, esa es la concepción, ¿no? Pero póngale cuidado a este ejemplo, ¿vale? Para que entendamos la diferencia de esas dosis, ¿sí? Estos no son estudios agronómicos, son estudios de salud que yo tomo y que estoy en la obligación de dárselos como parte de lo que la normativa me dice y dentro de lo que ustedes deben saber como parte de estos cursos. ¿Listos? Bueno, les digo que estos cursos a veces para algunos resultan interesantes, para otros resultan más de lo mismo, pero pues yo creo que de pronto alguien siempre aprende algo nuevo en estas formaciones. ¿Sí? Entonces, mire, aquí vamos a mirar esos 4 tipos de dosis. Aquí les puse un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tenemos un dolor de cabeza. ¿Listo? ¿Un dolor de cabeza qué es? Es una situación adversa en nuestro organismo. No es normal que uno le duele la cabeza, partiendo por ahí. ¿Listos? Tenemos un dolor de cabeza y partimos un pedacito de una pastilla de aspirina. La aspirina es un fármaco que está diseñado para el dolor de cabeza. ¿Listo? Entonces, cogemos una pastilla y no me la como toda, sino parto un pedacito. Esa dosis no me va a quitar a mí el dolor de cabeza. ¿Listo? Eso es lo que se conoce como la dosis inútil. ¿Sí? Es una cantidad mínima de una sustancia que no tiene ningún tipo de efecto por ser mínima la dosis. ¿Vale? Entonces, es una dosis inútil. ¿Sí? Si yo me tomo 2 pastillas de aspirina, tal vez se nos quite el dolor de cabeza. O sea, me tomé 2 pastillas, se me quitó el dolor de cabeza. Eso es lo que yo conozco, perdón, lo que se denomina como una dosis efectiva. O sea, la dosis me quitó, las 2 pastillas me quitaron el dolor de cabeza, fue efectivo. Pero si nos tomamos una cantidad mayor, digamos 20 pastillas, podemos sufrir ya una intoxicación, ¿sí? Ahí lo que tenemos es una dosis tóxica, ¿cierto? Y si tomamos todavía muchas más de 20 pastillas en este ejemplo, podemos morir, lo que se conoce como una dosis letal, ¿vale? Entonces, esto nos indica que a mayor dosis, mayor respuesta. Es un error muy común pensar que si alguien toma un poco de veneno se muere, pero si ingiere una cantidad grande no le afecta, ¿vale? Entonces, tengamos en cuenta eso. Y esos no son conceptos que yo los doy desde el punto de vista agronómico. Son conceptos que yo extraigo de lo que las recomendaciones que el Ministerio de Salud tiene, pues basado en investigaciones. Y también las investigaciones que lógicamente el fabricante del producto plaguicida tiene que indicar. Recuerden que para que haya una prueba de eso, no es que hagan pruebas con personas, ¿sí? Lo que hacen es analizan las respuestas. Hacen pruebas, ¿no? No me pregunten cómo hacen esas pruebas, pero depende de cada país. Entonces tengamos muy cuenta esos 4 tipos de dosis. Ojo que yo nuevamente les recuerdo, estoy hablando desde el punto de vista de toxicología para la persona que manipula el plaguicida. ¿Listos? Aquí también hay otro concepto que me dice la norma, la persona que esté haciendo el curso de manipulación, de manejo racional de plaguicidas, tiene que tener o tiene que ser consciente de esa terminología, que es el riesgo, ¿sí? El riesgo, según, por ejemplo, aquí yo tomo unos conceptos que según la norma ISO 30, la ISO 31000, el riesgo es definido como el nivel de incertidumbre que puede llevar a que no se alcancen los objetivos o administrativo, ¿sí? También el riesgo se define como, como una probabilidad, o sea, como una posibilidad de sufrir un daño al realizar una actividad, ¿sí? O es la probabilidad de la frecuencia con la que se presenta un evento, ¿sí? Pero en agroquímicos, nosotros hablamos de riesgo que es igual, digamos, a la toxicidad por la exposición, ¿vale? Ustedes dirán de pronto están confundidos acá, dirán, no, pero no entiendo, ¿sí? En plaguicidas hablamos que el riesgo de toxicidad
riesgo de que me pase a mí algo con el plaguicida va en función de la toxicidad y de la exposición. ¿A qué se refiere eso? Miren ahí en pantalla, si pueden ahí un momentico, miren. El riesgo que yo tengo de sufrir alguna intoxicación o alguna reacción desfavorable frente a la manipulación de un plaguicida está catalogado en un riesgo alto y en un riesgo bajo. ¿Sí? Algunos de ustedes dirán, no, pero pues yo solamente estoy demostrador, yo no, ni siquiera los abro, los productos no importa, pero usted tiene un riesgo, ¿sí? Por eso por eso es necesario mirar todo este tema. Entonces, miremos acá los dos tipos de riesgo, ¿listo? Para que me escuchen ahí bien, o los que tengan la oportunidad de estar mirando para que también analicen. El riesgo con respecto al producto plaguicida frente a su manipulación, ¿listo? Tenemos un riesgo alto, ojo, si la toxicidad del producto es alta, ¿sí? Es decir, si estamos hablando de un producto de clasificación tóxica, no, mejor, de etiqueta roja o de etiqueta amarilla, ¿sí? De entradita, el producto o tener ese producto, ¿sí? Alta, ¿sí? Ya tenemos ahí un riesgo, ¿sí? Listo. Y la exposición es alta, ¿sí? A ver, para que me entiendan mejor. El riesgo es alto cuando la toxicidad del producto es alta, amarillo rojo, y cuando la exposición es alta. ¿Sí? ¿Quiénes tienen más riesgos? Cuando, el empaque, la botella se abre. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Yo puedo tener un producto plaguicida, como por ejemplo esa invertrina, es amarillo, pero pues es tóxico, ¿cierto? Si yo lo destapo para hacer una mezcla, en mi riesgo, mi exposición al producto plaguicida aumenta, porque la sustancia ya la abrí, ya destapé el producto, ¿sí? Entonces, el riesgo aumenta cuando la toxicidad del producto es alta y cuando el producto que está contenido en el envase o en el empaque se abre, mi exposición aumenta, ¿vale? Entonces, hagan ustedes en análisis, ¿listo? Por ejemplo, los que estamos en mostrador, que tenemos, miren ahí, los que están de pronto ahí alrededor, miren y verán que ustedes tienen varios productos con etiqueta amarilla, no sé si tengan algunos con etiqueta roja, ¿sí? Pero el hecho de que esté ahí el producto, el producto tiene esa toxicidad, digamos que ahí hay un riesgo, ¿cierto? Porque ese producto está ahí, ¿listo? Pero ustedes van a decir, pues yo ni siquiera lo toco, yo apenas lo veo, yo no lo manipulo, no lo hago. Ah, bueno, en ese caso, ¿sí? El producto tiene una toxicidad alta, porque yo no la voy a cambiar la etiqueta, porque ya viene así. Pero el riesgo para las personas que no lo manipulan, por ejemplo, para las personas que están demostrados, el riesgo es bajo, porque únicamente ustedes no lo van a destapar, ¿cierto? Ustedes únicamente lo tienen ahí y lo venden así tapadito, normal. Entonces su riesgo es bajo, ¿cierto? Porque la exposición es baja, porque ustedes no lo van a destapar, ¿listo? Ustedes no lo van a aplicar, ¿sí? No nulo. Ojo, no sé si me entienden ahí, ¿sí? Hay dos tipos de riesgos, bajo o alto, no hay un riesgo nulo. El riesgo nulo es el mío, ¿sí? Porque yo aquí no tengo plaguicidas, ¿sí? En cuestión de plaguicidas, si hay presencia de un producto, hay un riesgo, ¿listo? Bajo o alto. Entonces, primera conclusión acá que vemos. El riesgo es alto, sobre todo para el productor, porque si él compra un producto con una categoría toxicológica amarilla roja, el riesgo de la toxicidad de ese producto es alta y su exposición aumenta como al momento de destapar. Ahí aumenta el riesgo de esa persona de que intoxicarse. ¿Sí? Sin nosotros como digamos a la comercialización de productos químicos, también tenemos un riesgo, pero es un riesgo bajo porque nosotros únicamente los vendemos. Nuestro riesgo es bajo. ¿Listo? Porque tenemos tal vez en stock, en bodegas mostrados productos con toxicidad alta, pero no estamos expuestos a ellos porque nosotros no lo estamos abriendo ni nada. ¿Vale? ¿Sí me entendieron ese pedazo? Sí, señor. Listo, ojo. Vale. Pero por eso es importante el curso. Siempre estamos expuestos, siempre hay un riesgo. Así el producto está en una vitrina, hay un riesgo. Lo que pasa es que es un riesgo bajo.
pero hay un riesgo. ¿Listo? También tenemos otro tipo de situación en que tenemos un riesgo alto, que es, por ejemplo, que tengamos un producto con una categoría toxicológica azul, ¿no? O verde, ¿sí? Que la toxicidad del producto sea baja. ¿Listo? Ya, pero si me escuchan, creo que se me fue la señal. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Me escuchan? Sí, mire. Listo. Señor. Es que creo que se me fue la señal. Bueno. Bueno. Otra Sí, señor. circunstancia de riesgo alto es, por ejemplo, si tenemos productos con una categoría toxicológica baja, ¿sí? Con etiqueta azul, verde, ¿vale? Bueno, el producto quiere su categoría baja, pero el riesgo aumenta si nosotros tenemos una exposición alta a ese producto. Es decir, ahí sí el ejemplo que les digo. De pronto el empaque venía roto, que me unté la mano, ¿sí? Así el producto diga que es etiqueta azul, bueno, verde, no importa. ¿Sí? Si yo tengo contacto con él directamente, mi riesgo es alto, porque yo no sé qué reacción va a generar esa sustancia en mi cuerpo. Entonces mi riesgo aumenta, ¿vale? Entonces no nos fiemos mucho en eso. ¿Listo? ¿Cuál sería, qué es lo que nosotros tenemos que, digo, y cuál sería otra circunstancia de riesgo bajo? Cuando la toxicidad del producto es baja y cuando la exposición es baja. Por ejemplo, los que están en mostrador, en bodega. Bueno, en bodega no tanto. En bodega también tienen cierto, el riesgo también puede ser alto, ¿no? Pero digamos los que trabajan únicamente en mostrador, los que están en mostrador, su riesgo puede ser bajo, ¿sí? Si tienen productos de toxicidad baja, ¿cierto? Y su exposición es baja, es decir, no los tienen ahí, pero no los abren, no los ven. Esa es otra circunstancia en que me disminuye a mi riesgo, ¿vale? Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan. ¿Cómo hago yo para disminuir? Yo lo que busco es que esa ecuación siempre sea bajo el riesgo. Siempre tengo que disminuir el riesgo. ¿Listo? ¿Cómo yo disminuyo el riesgo? Pues el riesgo se disminuye utilizando los debidos elementos de protección personal y teniendo las recomendaciones de uso y manejo del producto, ¿sí? En bodega, por eso es que es importante en el cargue y en el descargue siempre utilizar los elementos de protección personal, tapabocas, guantes, dependiendo lo que se esté descargando. Recuerden, no porque yo lo esté aplicando, no porque yo únicamente sea el que lo venda, no estoy expuesto. Sí, recuerden que hay un riesgo, es un riesgo bajo, pero hay riesgo. ¿No? Entonces, la primera recomendación, elementos de protección personal para manipular ese producto plaguicida. Bueno, y es lo mismo que nuestro productor tiene que tener en cuenta, porque lógicamente el productor sí se encuentra en un riesgo más alto, porque él sí está expuesto a la toxicidad del producto y está expuesto al producto como tal, porque es quien lo va a utilizar, ¿vale? Esa es la primera otra conclusión. Causas de intoxicación por plaguicidas. Tenemos dos causas accidentales y causas ocupacionales. Las accidentales son causas que pueden, por ejemplo, que se pueden ver, pueden sucedernos en un almacén, ¿sí? Es un accidente porque yo no lo estaba utilizando como tal, plaguicida. Ustedes comercializan el plaguicida, pero no lo utilizan, ¿cierto? Yo vendo ahí un Ridemil, pero yo no es que utilice el Ridemil dentro del almacén, ¿sí? Entonces, por eso no pero sí puede haber una intoxicación, en este caso, digamos, por Ridemil, si una bolsa de agua, ¿sí? Entonces, es diferente a una intoxicación por Ridemil si lo estoy aplicando, ¿sí? Entonces, ahí hay las dos diferencias. Una es accidental, es cuando yo no lo estoy usando, puede ser un error, un accidente,
o a nivel doméstico porque alguien se confundió o porque no vio la etiqueta, ¿sí? Entonces puede generar una intoxicación. O ya ocupacional, ya es cuando las personas sí saben que eso es un plaguicida, ¿sí? Sí saben, lo están mezclando, bueno, por digamos que la misma actividad de aplicación se intoxica utilizando el producto, ¿listo? Esas son las dos causas de intoxicación por plaguicidas. Hay una tercera causa, pero pues no viene al caso, porque esa sí ya no es, bueno, no hace parte del manejo racional. ¿Cuáles son las vías de intoxicación de los plaguicidas? Bueno, el plaguicida, para que sea tóxico en nuestro organismo, pues debe ingresar primero con él. Por eso yo les decía que con solo mirar un producto de la vitrina no nos va a pasar nada, ¿sí? Tenemos que estar expuestos a él, ¿vale? Para que ese plaguicida sea tóxico para nosotros, tiene que ingresar a nosotros. Al cuerpo humano los plaguicidas pueden ingresar por varias vías, ¿sí? Las más usuales, ¿sí? Son ocular, ojos, inhalatoria a través de nuestras vías respiratorias, oral, boca, ¿cierto? O dermal, cualquier parte de nuestra piel, ¿sí? Manos, pies, cuello, bueno, cabello, y cuero cabelludo, perdón. Esa es la forma dermal. ¿Listo? ¿Cuál es la vía de intoxicación de plaguicidas vía oral? ¿Sí? También llamada ingestión. Es la vía que generalmente produce las consecuencias más graves. Es cuando el plaguicida se presenta principalmente en intoxicaciones accidentales y ocupacionales. La ingestión es cuando el plaguicida ingresa por nuestra boca, ¿sí? Y se dice que es cuando más hay problemas con este tipo de intoxicación, ¿sí? No solo estar, ojo, no solamente estar aplicando. Yo siempre digo que a nivel de bodega o de mostrador puede pasar, ¿sí? Porque a veces los empaques, no sé, se rompen, ¿sí? A veces el empaque tiene ahí apenas una limpiadita, o uno no le avisaron, uno lo quedó con la mano, después sale uno, se come un pan, pero uno no reparó en eso, ¿sí? Entonces, por eso son generalmente accidentales, ¿sí? ¿Cuáles son las diversas causas que generalmente están asociadas a la intoxicación por vía oral? Comer, beber o fumar con las manos o los guantes contaminados, consumir alimentos contaminados. Los alimentos pueden contaminarse en el almacenamiento, el transporte, por no tener en cuenta los plazos entre la última. Bueno, comer o comer por ejemplo, una fruta, cuando uno va a ir a comprar un tomate, ¿sí? Y el productor no tuvo en cuenta lo que se conoce como los periodos de carencia, ¿no? Entonces hizo una aplicación, no tuvo en cuenta el periodo de carencia del producto, hizo la cosecha, lo comercializó, yo no sabía, ¿sí? Lo compré así en el supermercado, medio lo lavé y luego me lo comí, ¿sí? El producto plaguicida, según el ingrediente activo, todavía estaba ahí presente en el tomate o en la fresa, o en qué sé yo, así yo lo hubiera lavado, él está ahí, entonces ahí puedo tener un proceso de intoxicación, ¿sí? Al guardar bebidas u otros alimentos en recipientes que hay contenido plaguicida, ¿vale? Eso ya casi no se ve, pero pues todavía, ¿sí? Por errores o confusiones que se presentan por envasar plaguicidas en recipientes, bueno, por ejemplo, un plaguicida líquido en una botella de cerveza gaseosa, un polvo blanco, ¿sí? Esto de pronto sí es usual, ¿no? Que a veces la persona le pide una goterita de un líquido plaguicida a una botica, entonces no tiene más, entonces lo paga por ahí, se le olvidó, no sé. ¿Sí? Esos son ejemplos. También destapar boquillas o filtros de equipos de aplicación soplándolos. ¿Listos? Vía oral. Vía inhalatoria a través de las vías respiratorias. También junto con la anterior, es la que presenta efectos más rápidamente y estos generalmente son graves. Pues la inhalatoria es cuando uno inhala las sustancias que se desprenden del plaguicida. Y cuanto más pequeñas sean las partículas suspendidas, es más fácil y profundamente penetran por esta vía. ¿Listo? El plaguicida a veces pasa directamente de nuestra nariz, atraviesa todo nuestro sistema, ¿sí? Ya sea un polvo, por eso les decía que había que mirar la formulación para tener cuidado al momento de hacer la aplicación, ¿sí? A veces no reparan eso. Las causas más frecuentes para que uno se intoxique vía oral con un inhalatoria con un plaguicida, ¿cuál es? Preparar mezclas y cargar equipos de aplicación con productos tóxicos y volátiles, o en ambientes cerrados con baja ventilación, específicamente en climas cálidos. Baja ventilación para el caso cuando uno está preparando, por ejemplo, haciendo mezclas
de productos líquidos que desprenden vapores, ¿sí? Como cuando está uno haciendo pues, aseo en un cuarto, destapa el cloro, el amonio, bueno, todas esas mezclas que hacen para el aseo, y a veces hay personas que se marean, ¿no? Eso mismo pasa con los plaguicidas. Recuerden que el plaguicida tiene odorizantes, ¿no? Esas sustancias también pueden generar esa situación adversa. Preparar mezclas o cargar equipos con productos en polvo, especialmente en condiciones de viento. Cuando se hace la mezcla en el mismo campo y pasa una brisa pues también aumenta el riesgo, ¿no? Aumenta la exposición. Aspirar la nube de aspersión, es decir, cuando se está haciendo una aplicación a través de un equipo de aplicación, tipo bomba de espalda, y uno no tiene en cuenta la dirección del viento, la nube de aplicación, la nube de aspersión se puede devolver a la persona que está haciendo la aplicación o el que esté por ahí cerquita. ¿Listo? Aspirar la nube de polvo al aplicar polvos para espolvoreo, para aquellas formulaciones en polvo. Aspirar los vapores o gases de productos fumigantes, ¿sí? Bien sea al momento de la aplicación o después. Aspirar nieblas finas como las producidas por aerosoles o termonebulizadores. Esas son las vías de inhalación. La vía dermal es la vía más frecuente de intoxicación. Dermal es decir, por la piel, ¿cierto? Es la vía en que más genera intoxicación, sobre todo a la gente que se dedica a la aplicación o manipulación de plaguicidas. Inclusive, digamos, también para las personas que trabajan en la comercialización. Es una de las vías más usuales por las cuales hay problemas de intoxicación. ¿Listo? En ensayos hechos con productos órganos fosforados se encontró que la parte externa del antebrazo, ojo, con órganos fosforados, era la menor absorción en comparación con la absorción por la cara y el cuero cabelludo, ¿sí? Se dice que en el cuero cabelludo la absorción es 4 veces mayor que por los que si tienen un contacto con el brazo, ¿sí? Entonces, el cuero cabelludo, lógicamente, en el cuero cabelludo los poros se tienden a abrir un poco más, ¿sí? Entonces la absorción aumenta, ¿cierto? Por el abdomen unas 2 veces mayor, ¿cierto? Y en la región genital casi 12 veces mayor. Entonces, esta estadística, digamos, es de cuidado por la región genital. Y a veces hay descuidos, se hace la aplicación y urge ir al baño, entonces muchas veces bajo ese descuido uno no repara en esa información y comete el error de no proteger las manos y después cuando uno va a ir al baño, pues ahí aumentamos pues el riesgo. ¿Listo? La intoxicación por vía dermal ocurre por varias causas, ¿no? Derrames o salpicaduras en la piel de productos concentrados. Por ejemplo, cuando se está haciendo la mezcla en los tanques, ¿sí? Cuando se hace la dilución, cuando la bomba de espalda está en un mal estado, ¿cierto? Cuando la manguera está rota, cuando hay una mala conexión. Por eso hay que revisar y hay que sugerir que siempre tienen que tener el equipo de aplicación bien, con un buen mantenimiento y calentadito. ¿Listo? También por el uso de ropas o elementos de protección contaminados o rotos. Se tiene que tener, ojalá, unas prendas específicas para la aplicación y manipulación de plaguicidas. Por malos hábitos de higiene o carencia de ellos. Lavado de manos es esencial. Reparar equipos de aplicación contaminados. Puede ser que una persona no aplique los productos, pero se encargue de hacer mantenimiento a las bombas. Y si no lo hace con elementos, pues es la misma. Tiene la misma exposición como si hubiera manipulado el producto. ¿Listo? Por tocarse la piel con los guantes contaminados. Por ejemplo, limpiarse el sudor o quitarse la mascarilla. ¿Vale? Otras vías también usuales de intoxicación tenemos los ojos, la lengua y la boca, que también tienen una gran capacidad absorbente. También las heridas, raspaduras e infecciones de la piel, como sudar, aumentan la capacidad de absorción. Son vías directas para que la sustancia plaguicida ingrese a mi cuerpo de manera directa y para pegar. ¿Listo? La formulación de las que le hablé un momento también influye en la facilidad con que es absorbido por la piel. Póngale cuidado a estos datos. Las formulaciones líquidas que contienen solventes, como los concentrados emulsionables, o sea, la mayoría de plaguicidas líquidos, penetran más rápido que las formulaciones secas, como los granulados polvos mojables o espolvoreo. Entonces, ahí, ¿cuál es el mayor riesgo? Las concentrados emulsionables tienen mayor grado de mayor riesgo, perdón, de toxicidad por exposición. ¿Listo? Los ingredientes activos que son solubles en grasas, liposolubles, penetran más fácilmente en la piel
¿cierto? Cuando hay contaminación de la piel, la probabilidad de intoxicación aumenta en proporción con el área contaminada. O sea que entre más área de mi cuerpo haya estado expuesta a una sustancia, pues mi probabilidad de intoxicación también aumenta. O sea, si toqué con un dedo, pues mi probabilidad de intoxicación es menor a que si metí toda la mano. Si me regó toda la mano. ¿Sí me entienden? ¿Listos? Y lo mismo, aumenta también, no que me salpique en un dedo, pero el agua está muy lejos. Ahorita más tardecito me baño las manos. No, el riesgo de intoxicación aumenta también con el tiempo en que uno dure esa exposición. Por eso lo recomendable es que tan pronto haya una exposición con un producto, pues de una vez hay que hacer el lavado, la remoción de la prenda o lo que sea para quitar o limitar que la sustancia plaguicida ingrese a mi piel. ¿Listos? ¿Cuáles son las fases de la intoxicación? ¿Sí? En una intoxicación se pueden distinguir las siguientes fases. Mira, ponga el cuidado. La primera es la exposición. Es en la cual el produce contacto efectivo del tóxico con el organismo. Por ejemplo, cuando la plaguicida cae en la piel, pues me salpicó la mano. Esa es la fase de exposición. ¿Sí? Luego sigue la fase tóxico-cinética. Cuando esta sustancia, aparte de que me tocó la piel a través de los poros empieza a absorber. ¿Sí? Sí. Esa sustancia plaguicida generalmente, al ser absorbida en la piel, directamente se puede mover en el mismo tejido sanguíneo y se incorpora a la sangre, ¿cierto? Ya sea por la boca, por la piel, ¿vale? Por los ojos, trata de buscar el torrente sanguíneo, ¿listo? Y se distribuye por todo el organismo. ¿Sí? Llega al hígado, ¿por qué al hígado? Porque el hígado, digamos, tiene esa función como de desintoxicación, ¿cierto? En el hígado pueden haber dos cosas. O una, o se puede mutabilizar, ¿cierto? Es decir, separa esa sustancia activa del plaguicida, ¿sí? Y la puede solubilizar el agua para que nosotros de manera natural pase después a los riñones y eliminemos esa sustancia extraña a través de la orina, ¿sí? Que es lo que yo les decía. Las últimas sustancias plaguicidas que están desarrollando los laboratorios más avanzados son sustancias de esa naturaleza, que se solubilizan en agua. Es decir, que si llegase a haber un problema de intoxicación en las personas, el mismo cuerpo humano va a tender a través del hígado a separar esas sustancias y facilitar que sean disueltas en el agua que está contenida en los procesos de urinarios y que la misma sustancia, el mismo cuerpo la elimine con la orina. Eso, digamos que los últimos plaguicidas tratan de buscar eso, ¿vale? Pero hay otras partes que no siempre las sustancias plaguicidas son solubles en el agua. ¿Se acuerdan que yo les hablaba del DDT? El DDT tenía un problema, que él no era soluble en agua. Tan pronto la sustancia ingresaba en el cuerpo, él era soluble en las grasas. Entonces él no se disolvía en la orina, sino él se acumulaba en la grasa del cuerpo humano. Ya peor, ¿sí? Entonces esos son el problema de algunos plaguicidas. Por eso son más peligrosos unos que otros, ¿sí? Por eso la clasificación toxicológica, ¿sí? Entre más soluble el plaguicida sea en agua, más fácil es para que se elimine a través de la orina de la persona. Y la clasificación toxicológica es azul, es verde. Pero entre el plaguicida sea más fácil, digo, más difícil de que el cuerpo lo elimine, su categoría toxicológica aumenta porque hay mayor riesgo de que el plaguicida se acumule en mi sistema y me genere algún daño. ¿Listo? ¿Listos? La tercera fase es la fase toxicodinámica. Digamos que la sustancia plaguicida eh, se quedó en mi cuerpo. No la pude eliminar totalmente a través de la orina, ¿sí? Sino que esa sustancia plaguicida tuvo un contacto con algún tipo de órgano, con el estómago, con el hígado, con el riñón, no sé, ¿sí? En la fase toxicodinámica es la interacción de ese tóxico con el órgano que se afecta, ¿sí? Generándome un efecto sobre la salud. Entonces ahí es cuando me empiezo yo a marear, ¿sí? Esa es la fase toxicodinámica. 4 efectos sobre la salud: aumento de temperatura, mareos, náuseas, ¿sí? Vómitos, ¿listos? O alguna enfermedad
enfermedad, ¿vale? Esas son las fases de la intoxicación. Lo ideal, como les indico, los laboratorios están buscando productos y moléculas que a la par que sean efectivas con la plaga a controlar, también disminuyan el riesgo de intoxicación, ¿vale? Por eso algunas moléculas unas sustancias son más caras que otras. Por eso hay que tener más cuidado con un plaguicida, con otros. Con todos hay que tener cuidado, recuérdenlo bien, ¿listo? Para evitar que nos intoxiquemos de manera permanente, ¿vale? ¿Para dónde va el tóxico? Bueno, el tóxico se descompone, se metaboliza, ojalá en el hígado, ¿cierto? La eliminación del tóxico generalmente se produce por varias vías, siendo la más común la renal, es decir, por la orina, ¿sí? Para los tóxicos o metabolitos solubles en agua, y la vía digestiva para los insolubles, ¿sí? Muchos de los que se fijan en grasas, los que no se pueden disolver a través de la orina, se disuelven o parte de ese tóxico sale del cuerpo humano a través de la materia fecal, ¿listo? Otras vías también donde se puede, a donde se puede ir el tóxico, son las vías respiratorias, afectando los pulmones, el pelo, ¿sí? La leche, o sea, en el caso de las madres lactantes, y la placenta, en el caso de las mujeres gestantes, ¿sí? Ese tóxico se puede ir ahí, por eso es el grado de toxicidad, hay que considerarlo, ¿vale? ¿Cuáles son los efectos de la salud de un plaguicida? ¿Cierto? Del tóxico del plaguicida. El tóxico afecta solamente, bueno, tenemos los locales. El tóxico afecta solamente el sitio donde se aplica. ¿Sí? Por ejemplo, me cayó una gota y se me enrojeció la mano. Listo, eso es un efecto local, ¿vale? Hasta ahí puede llegar, ¿vale? Sistémicos, es cuando aparte de que me enrojeció la mano, el plaguicida entró a mi cuerpo y me empecé a marear, ¿cierto? Ya me empezó a comprometer, digamos, alguna función de mi cuerpo. Reversibles, los efectos son temporales, o sea, un efecto reversible. Es decir, bueno, me dio mareo, no pude trabajar, visión borrosa, bueno, ¿no? Vómito, pero bueno, me pasó, seguí normal, ¿listo? Ese es un efecto reversible. Y los irreversibles son esos efectos en la salud donde deja lesiones permanentes o puede ser tan grave como genera la muerte de la persona. Lesiones permanentes, yo digo, por ejemplo, están asociados a algunos daños, algunos problemas generados como cáncer por una exposición, digamos, frecuente por mucho tiempo, ¿cierto? La falla de un órgano, hay personas que han tenido fallas hepáticas, sus órganos han dejado de funcionar por una intoxicación, por un plaguicida, se les dañó un riñón, el hígado no funciona bien, ¿sí? Problemas pulmonares, entonces dejan ya lesiones permanentes, ¿listo? O si se mueren, ya son irreversibles, ¿listos? Agudos resultan de una exposición única, un síntoma, un efecto agudo de una exposición a plaguicida es cuando yo apliqué plaguicida y me mareé, ¿sí? Me mareé. Fue una única exposición y con eso tuve yo para saber que, ¿sí? El crónico ya es una exposición repetida a dosis más bajas. Estos efectos crónicos son para las personas que se dedican a aplicar productos plaguicidas en las empresas, ¿sí? En los cultivos. Es asociado porque ellos habitualmente, generalmente o de manera frecuente hacen esa exposición de manera continua y por harto tiempo, ¿sí? Por eso, dentro de nuestra norma, de nuestro decreto, frente a esta exposición crónica, dice que para evitar estos riesgos, el personal en las empresas debe rotarse, ¿sí? No hay personas que sean contratadas en una empresa únicamente para hacer aplicación, ¿sí? Por lo menos a nivel normativo no se puede permitir eso. A nivel de ARL no lo permite, ¿sí? Porque hay que hacer una rotación con el fin de evitar problemas crónicos, ¿listo? Porque muchos de los efectos de exposición a plaguicidas no se presentan de la noche a la mañana. Muchas personas resultaron enfermas y sin ningún tipo de derecho a pensión por haber trabajado mucho tiempo, por ejemplo, en aplicación de plaguicidas en flores. Se terminó su contrato, se empezaron a enfermar, los empezaron a incapacitar, la empresa no les sirvió, los echó, pero resulta que esas enfermedades eran derivadas al trabajo que estaban haciendo, resultaron personas enfermas gravemente, unas muertas, ¿sí? Y echadas o sin trabajo. ¿Por qué? Porque pues en ese tiempo no le ponía, la regulación no era tan fuerte,
este tipo de medidas de manejos. Por eso sea importante que las empresas también nos ayuden y hagan, sobre todo las empresas donde hacen la aplicación, ténganlo en cuenta ustedes, ¿listo? Por eso las empresas que manipulan, que hacen la aplicación, también tienen que tomar estos cursos. Las empresas tienen que ser conscientes de la responsabilidad. De los que hacen aplicación, estoy hablando de los activos, ¿no? ¿Sí? Los efectos agudos se manifiestan poco tiempo después de que el tóxico ha ingresado al organismo, pocas horas y pocos minutos. O sea, es el primer mareo, el vómito, dolor de cabeza, ¿sí? Calambres, la visión borrosa, sudoración, lagrimeo, salivación, bueno, el dolor muscular, dificultad para respirar, ¿sí? Si es ya bien grave el caso, un efecto agudo puede presentarse una convulsión, la persona pierde el conocimiento, puede entrar en un coma y en un caso grave puede morir, ¿sí? Es necesario aclarar que no se presentan todos los síntomas. Recuerden que la respuesta depende del organismo. ¿Listo? Y recuerden muy bien que los efectos crónicos son los que se demoran muchos años en aparecer, son más difíciles de detectar, ¿sí? Afectan órganos o sistemas vitales como el hígado, pulmones, sistema nervioso, etcétera. Sus efectos son generalmente irreversibles. También hay efectos que no son inmediatos ni tampoco tan tardíos. Pueden aparecer algunas semanas o meses después de que la persona está manejando plaguicidas. Se llaman efectos subagudos o subcrónicos, ¿sí? Son síntomas que se manifiestan como, por ejemplo, amarillamiento de la piel. Son personas que después de un tiempo de estar manipulando o aplicando plaguicidas, se nota que ya han perdido, digamos, condición física, se más cansados, ¿cierto? Han afectado su sistema nervioso, son personas que se afectó su sueño, la calidad de su sueño, sus nervios, bueno, personas que les bajó el apetito, ¿sí? Son síntomas subcrónicos que no son mortales, pero que hicieron que su funcionamiento normal pues, ya no cambiara, ¿no? Y por último, de acuerdo a los órganos o sistemas que afectan, los tóxicos reciben diferentes nombres, como neurotóxicos, afectan el sistema nervioso, hepatotóxicos, afectan el hígado, nefrotóxicos, afectan los riñones, embriotóxicos o fetotóxicos, para el caso de las madres gestantes, afectan el embrión o el feto. Estos son efectos que tienen algunas sustancias plaguicidas en el ser humano. Eso que ustedes ven ahí. Por eso es importante, cuando hay un caso de intoxicación, que tener acceso a la etiqueta, que el profesional de la salud tenga acceso a la etiqueta para poder determinar cuáles son los efectos de ese plaguicida. Y ya finalmente, para terminar, ¿cómo se hace para determinar la toxicidad de ese plaguicida? ¿Cómo? Todo eso que yo les conté a ustedes es la toxicidad, los efectos adversos en el organismo. ¿Listo? Ya lo sabemos. Bueno, entonces ya determinamos que los plaguicidas tienen cierta toxicidad. Bueno, pero ¿y ahora cómo el fabricante le ayuda a la persona o al médico a identificar la naturaleza tóxica del producto plaguicida? Pues para eso, a través de las resoluciones normativas, por ejemplo, en este caso el Ministerio de Salud, acatando las disposiciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, dice, nosotros nos vamos a meter bajo el sistema mundial de etiquetado de productos plaguicidas, donde se establecen 4 categorías toxicológicas. ¿Listo? La primera es la clase 1, que se divide en 1A y 1B, que son los de color rojo. ¿Sí? La clase 2, amarilla, clase 3, azul, clase 4, verde. ¿Sí? Clase 1A, 1B, extremadamente peligroso rojo, altamente peligroso rojo, moderadamente peligroso amarillo. Clase 3, ligeramente peligroso azul. Y clase 4, productos que normalmente no presentan peligro. Dicen normalmente, ¿no? No lo sabemos. La mayoría de estos son biológicos. ¿Sí? Pero pues uno nunca sabe si es alérgico a tricoderma. ¿Sí me entienden? Por eso los clasifican de esa manera. No es habitual que hayan intoxicaciones por tricoderma, pero, como les indico, todos los organismos son diferentes. Entonces, un fabricante no puede decir que un producto no representa peligro a la salud, no, porque tendría que haber experimentado con toda la población. Por eso, de todas maneras, hay que etiquetarlo con algún tipo de recomendación de manejo, ¿vale? Las categorías y leyendas según la resolución 630 del 2002 dice que está la 1A y la 1B. ¿Sí? La leyenda es ese mensaje que acompaña
el color, ¿no? Uno dice que es muy tóxico, uno dice que es tóxico, ¿sí? El 2 dice que es dañino, el 3 me dice que hay que tener cuidado, ¿cierto? Y esta información, recuerden que la encuentra en la etiqueta, ¿cierto? En la banda toxicológica del plaguicida. Que básicamente una banda toxicológica está compuesta por 3 partes. El pictograma, ¿cierto? La banda, es decir, lo que tiene el color, y la leyenda, es ese mensaje que encontramos dentro de la banda. En este caso, el pictograma es una calavera, ¿cierto? En un rombo negro. La banda con su color rojo, ¿cierto? Y con la leyenda que me indica la categoría toxicológica. 1A, extremadamente peligroso, y muy tóxico, dice. El producto de entrada ya me está diciendo muy tóxico. ¿Qué significa que sea muy, muy tóxico? Que me genera alguno de todos esos efectos que les mencioné hace un poquito. ¿Sí me entienden? Lo que yo quería llegar hoy con este tema de la toxicidad de las etiquetas es que entendamos por qué ahora sí, de dónde sale la toxicidad de una etiqueta. De todo eso que les mencioné, ¿sí? Del riesgo, de la forma en que me puede afectar, listo. Y ahí es que se basan para decir que un producto es tóxico o no. ¿Sí? Recuérdelo, entre más tóxico el producto, más daño le hace a la persona, ¿sí? Por lo tanto, el fabricante tiene que etiquetarlo para poder distinguir y a disminuir el riesgo, ¿sí? Si yo sé que mi producto tiene una banda roja y me está diciendo que es muy tóxico, ¿sí? El riesgo de ese producto es alto, ¿no? Y si yo lo voy a aplicar, mi riesgo aumenta, ¿vale? Si yo no lo voy a aplicar, pero yo lo vendo, el producto tiene la banda, el producto es riesgoso, entonces tengo que moderar la exposición, ojo con ese producto, mi riesgo es bajo, pero hay riesgo, listo. De ahí es donde nace todo este tema de etiquetado, ¿no? Ahí vemos el de las categorías 1, la 1A y la 1B, que ambos me están indicando la toxicidad, muy tóxico uno y tóxico el otro, extremadamente peligroso, básicamente el primero me indica a nivel de salud que básicamente me puede generar una intoxicación aguda crónica o que puede ser letal con estos dos productos. ¿Sí? Con la categoría toxicológica 2 tiene un pictograma de una X negra, ¿cierto? Que me dice que es moderadamente peligroso y que es dañino, ¿sí? También puede presentar un peligro frente a la exposición de él, ¿sí? Por una intoxicación verbal, respiratoria, bueno, ¿sí? También puede ser letal, ¿no? Por eso ahí está diciendo que es moderadamente peligroso. La categoría 3 me dice que hay que tener cuidado y es ligeramente peligroso, ¿sí? Recuerden muy bien, la categoría toxicológica junto con la banda de pictogramas se ubican en la parte inferior de mi producto plaguicida. No es capricho, nosotros tenemos que responder porque eso es lo que dice la norma, que ahí debe ir en el etiquetado. ¿Listos? Hasta ahí, bien, ¿vale? Bueno, hasta ahí bien, compañeros, ya vamos a finalizar. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí me escuchan? Sí, señor, sí. Sí. Listo. Sí, señor. Bueno, entonces, lo importante, o lo de hoy era, entendamos, que todo el tema de la categoría toxicológica de una etiqueta viene de eso, de la forma en que el producto puede ser potencialmente peligroso para el organismo de la persona que lo tiene. ¿Listo? Si yo no entiendo eso, no le puedo dar un buen manejo racional al plaguicida. ¿Sí? Ahí venimos. Sí, yo sé que dice que la categoría roja, listo, sí, pero ¿por qué roja? Porque es tóxica, listo. Pero ¿por qué puede ser tóxica? Entonces yo espero que ustedes tengan hoy más elementos para poder argumentar. Es tóxica porque puede usted tener una intoxicación aguda crónica que le pueda afectar sus órganos, ¿sí? Puede tener efectos neurotóxicos, hepatotóxicos, nefrotóxicos, ¿sí? ¿Sí? Entre más efectos adversos tiene la categoría toxicológica del producto menos. Esa es la razón de por qué un producto se cataloga con diversos colores. ¿Listos? ¿Qué es la actividad complementaria para el día de hoy? Hoy van a continuar desarrollando yo le digo que es como su matriz, su palito, ¿vale? Mírenlo ahí lo tienen en pantalla. Entonces, hasta ayer alcanzaron a hacer, creo que, un nombre comercial, me parece, ¿cierto? Entonces, seleccionaron un cultivo, buscaron las plagas, las clasificaron, dijeron qué producto utilizaban, si era
qué tipo de plaguicida utilizaban y el nombre comercial de plaguicida, ¿sí? Ahora ustedes le van a complementar. Ustedes ayer quedaron en nombre comercial, si no estoy mal, ¿sí? Ahora ustedes complétenle, miren. Cojan ese producto que ustedes seleccionaron, no sé, ejemplo aquí, ¿qué será? Que alguien cogió un herbicida de destierro, ¿sí? Entonces, alguien puso herbicida un destierro, ¿sí? Entonces le coloca ahí tipo de formulación, ¿sí? En este caso de destierro, creo que ese es un concentrado soluble, SL, ¿listo? Nombre, ingrediente activo, entonces cogen la etiqueta y buscan ahí glufosinato de amonio, los queden ahí. Y la categoría toxicológica, ¿vale? Se lo colocan ahí. Y hasta ahí llegan en la actividad complementaria del día de hoy. ¿Para cuáles? Para los que hayan hecho, para lo que estén haciendo. ¿Listo? Y como complemento a la jornada de hoy, yo les voy a compartir ahorita un documento que se llama Intoxicación por plaguicidas, para que le echen una leidita a ese documento, ¿vale? ¿Está clara la actividad complementaria para el día de hoy, compañeros? Sí, señor. Señor. Sí, señor. Está muy sencilla, complementaria. Gracias, profe. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta, si no hay más, si no hay preguntas, entonces yo agradezco mucho la participación de quienes, siendo las 9:40, permanecen conectados: Mariana, Santiago Vitrago, Tatiana, José Antonio, Gisenia, Javier Arias, Jonathan Arias, Ana Delfina, y más está Mirena Cárdenas, Miguel Ángel, Luis Felipe Muñoz, Juan Carlos Díaz, Mónica Rubiano, María Argüello, María Fernanda Cabanzo, Judy Cárdenas, Jimena Ochoa, este no tiene, este es lo que ustedes deben de algún almacén, Manuel, y de Rocío Cano cancelado, igual a las personas que estaban conectadas a ese momento. Entonces les agradezco mucho su participación y nos encontramos, si no hay ninguna novedad, el día de mañana a la misma hora. En un momento les comparto la grabación y el documento para que hagan la actividad. ¿Listo? Entonces, para todos, muchas gracias por su participación y nos encontramos mañana. A ustedes, muchas gracias. Profe, gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, feliz jornada. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego.